Dios les bendiga. Veo muchas caras nuevas que hace tiempo no miraba porque tenían una mascarilla. Pero qué gusto verlos ya completos, ver su rostro, ver su sonrisa. Eso, no crea, eso produce mucho en la gente, la expresión de las personas. Desdichadamente todo este tiempo de pandemia nos bloquearon esa parte, esa área de nuestra vida que es muy importante. El poder sonreír, el poder mostrar a la gente nuestro rostro. Creo que el rostro expresa mucho de lo que hay en nuestro ser interior y me alegra mucho. Vieras qué gusto me da verlos así, bien sonrientes, bien alegres, sabiendo que vienen a este lugar primeramente a exaltar a Dios, a dar culto a Dios, pero también a recibir de Dios. Amén. Muy bien, me corresponde hablar, continuar sobre el tema de la familia que hemos venido hablando en mayo, el mes de la familia, y me corresponde hablar un poco sobre los roles en la familia. Pero antes quisiera mencionarles algo que ponía Dios en mi corazón, y quiero que presten atención. Si dentro de todas las palabras o las cosas que pueda decir yo aquí en esta mañana, hay algo que deseo y anhelo que Dios deje sembrado en su corazón, son dos cosas. Una es que Dios ama a tu familia, que Dios no se ha olvidado de tu familia, que Dios tiene presente a tu familia y no se ha cansado de ustedes como familia, como núcleo familiar. Si solo eso se llevara hoy usted en su corazón, creo que sería algo muy especial. Si usted pudiera irse para su casa diciendo: Dios no me ha descuidado, Dios no me ha abandonado, Dios ama a mi familia, Dios cuida a mi familia, eso sería algo muy grande que puedes atesorar en el corazón. Y la segunda cosa es esperanza. En otras ocasiones les he dicho que es una de las palabras que más me gusta a mí, el sentido de lo que es la esperanza. La esperanza no te deja caer, la esperanza te mueve a seguir adelante. Y esto lo digo en relación a tu familia. Tienes que tener esperanza de que Dios termine su obra en algún momento. He sabido casos de personas que durante 30 años o más han orado por un familiar, han estado delante de Dios por un familiar y la respuesta le llegó 30 años después. Ese caso pasó con mi suegra, sobre el papá de ella. Duró 30 años orando por su papá, que era un señor muy alcohólico, que derrochó, tuvo grandes propiedades, mucho dinero y todo lo malgastó a través del licor. Y ella siempre le oraba al Señor, le pedía al Señor, y 30 años después, poco antes de morir, él llegó a los pies de Dios. Ella guardó una esperanza en su corazón. Amén. Así que, ¿cuáles dos palabras son? El amor de Dios. Dios ama a tu familia. Y esperanza, engrandecer eso en nuestro corazón, esa palabra esperanza. Muy bien, creo que a todos, a la mayoría de ustedes se les dio un papelito ahí, ¿lo tienen? Sí. La idea es que ahí ponga, anote, pero ya casi va a anotar ahí los nombres de tu familia. Bueno, esto deben ya de haberlo dicho en estos domingos anteriores, pero quiero recordarlo. Hoy por hoy hay diferentes tipos de familia, no solo la familia tradicional de papá, mamá y los hijos, sino que hay muchos otros tipos de familia. Hay muchas familias que son mamá y los hijos, papá y los hijos. Hay familias que son los dos esposos nada más, no tienen hijos. Los dos esposos, el perro y el gato. Esa es una familia. Hay familias que son hermanos que viven juntos. También sé que hay personas que están separadas, que están divorciadas y ellos conforman una nueva familia diferente a la que tenían. Hay, ¿cómo se dice? Se me fue. Sobrinos que viven con sus tíos y esa es su familia. Nietos que viven con sus abuelos y esa es su familia. Entonces hay muchos tipos de familias diferentes. Inclusive hay personas solas. Y yo espero en Dios que si aquí hay personas que viven solas, nosotros podamos ser su familia. O parte de nosotros podamos cumplir esa función de ser tu familia. Muy bien, dicho esto, quiero que anoten ahí en la hojita el núcleo familiar donde actualmente usted vive hoy.
Esas personas, muy rápidamente para agilizar, si vive con papá y mamá y los hermanos, anótelos ahí porque vamos a hacer un ejercicio bien interesante con esos nombres que usted va a anotar. Si ocupan lapicero, busque ahí a alguien y le pide. Si no tiene lapicero, escríbalo ahí en el celular. Pero quiero que todos anoten los miembros de su familia actual, del núcleo familiar donde usted vive hoy. ¿De acuerdo? Listo, ¿lo tienen? A menos que sea como mi familia, que éramos 10 en total, duraría mucho escribiendo, pero hoy las familias son más pequeñas, ¿verdad? Son familias de 2, 3, 4. ¿Lo tienen? Otra cosa que quería decirles es, antes de hablar de la familia, antes de poder recibir esta enseñanza sobre la familia, yo creo que hay algo muy importante que nosotros debemos aprender. Ya tiene ahí su familia, ojalá durante todo el culto la tenga ahí a la mano y la esté viendo, para que no se le olvide quién es su familia. Deberíamos entender cuál es el propósito y el fin de que vivamos en familias. ¿Por qué a Dios se le ocurrió conformarnos en familias? Me acuerdo la primera predicación decía la pastora, Dios podría haber inventado que usted nazca de un árbol, qué sé yo, miles de formas que Dios podría haber hecho, pero Él decidió que naciésemos, que la siguiente generación, que las personas nuevas que llegan a este mundo sea a través de una familia, a través de una pareja. Bueno, hoy por hoy dicen que los hacen hasta en un vasito, ¿verdad? Los fabrican ahí, pero al final nace de un hombre y de una mujer. Entonces, ¿cuál es el propósito de la familia? Hay cosas muy importantes. Les decía, Dios, voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron las películas viejas de Superman? Cómo Superman viene de otro planeta, metido en una nave, un meteorito cae a la Tierra y una familia lo encuentra y empieza a crecer con esa familia. Christopher Reeve, creo que se llama el actor. Dios podría haberlo hecho así. ¿Qué tal si nosotros viniéramos en meteoritos, ahí cubiertos en una piedra adentro, caemos del espacio, caemos a la Tierra y el pueblo llega, cayó un meteorito, una nueva persona que viene a este mundo? ¡Qué felicidad, qué alegría! La comunidad viene a ver quién es. Abren el aparato el capullo y hay un niño y dice la comunidad, muy bien, ahora sí, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, pongámosles Luis Carlos. Y le vamos a decir Chinito. Qué bonito, ¿verdad? Viene otro meteorito y cae otra cuestión de estas. Toda la comunidad se viene, lo abre. Ajá. Y este es una mujer, es una niña. Muy bien, esta le vamos a poner Raquelita. Y le vamos a decir Pastorcita. Qué lindo. Ahora sí, comunidad, ¿quién se encarga de darle el crecimiento a ella? ¿Quién se encarga de darle el crecimiento a él? ¿Quién se encarga de enseñarle los principios, las buenas cosas a este niño, a esta niña que llegaron del cielo, que Dios envió como nuevas personas para este mundo? ¿Verdad que sería interesante? Yo no sé cuántos se pelearían por tener unos 5 o 10 niños de esos que cayeron del cielo en meteoritos. Pero no, Dios decidió, no, lo voy a hacer diferente. Voy a poner un hombre, una mujer. Van a tener esas nuevas personas que vinieron a este mundo, que en principio se llaman hijos, se dicen hijos de ustedes, pero realmente son personas individuales que Dios envió como parte de este mundo. Y Dios les encargó a esta familia, a este hogar, a este matrimonio, levantar su vida hasta que él pueda independizarse. Eso es parte del propósito de Dios con la familia, es que cada persona que viene a este mundo, cada persona nueva que viene a este mundo, cada personita de esas, pueda estar en un lugar donde pueda ser enseñado, protegido, amado, educado, enseñado, que pueda aprender principios hasta que él pueda funcionar como una persona individual, como una persona pueda tomar sus propias decisiones. Eso es parte de la función que hace la familia, y no solo los papás, los hermanos también cumplen esa función hacia sus propios hermanos. Entonces entendamos que la familia tiene un propósito, no es simplemente algo que sucedió porque es lo normal, porque dos personas están tan enamorados que se casaron y ahí los hijos vinieron por default, por consecuencia. No, hay un propósito en la familia, hay un propósito en tu familia.
Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos ese propósito en nuestra familia, que es criar, dirigir, encaminar a esas nuevas personas a las que les decimos hijos de nosotros. Pero son seres de Dios que los envió y los puso a nuestro cuidado. Y la Biblia dice que debemos ser buenos mayordomos de todo aquello de lo que Dios nos da, buenos administradores. Vean la responsabilidad que tenemos. Muy bien. Génesis 2:18 les decía, ¿por qué Dios creó la familia? Génesis 2:18, el primer libro de la Biblia. Una de las primeras cosas que Dios le dice al ser humano, una de las primeras expresiones de Dios es que dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, no le digamos hombre, no es bueno que el ser humano esté solo. Por tanto, le traeré una ayuda idónea. Por tanto, le traeré a alguien que camine con él. Por tanto, le traeré a alguien que conviva con él. Alguien con quien comunicarse, alguien con quien estar. Y ahí fue cuando Dios creó a Eva. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad. Algunos a veces queremos ser, como decía el pastor, pisotes solos. Algunos por consecuencias de crianza y muchas cosas, a veces quieren vivir solos, apartados. A veces por conveniencia no nos mezclamos con otros para que no nos pidan cuentas, para que no tener que dar razones. Pero realmente, internamente, en nuestro corazón, nosotros nacimos para vivir en comunidades. Por eso vivimos en familia, vivimos en barrios, vivimos en pueblos, vivimos en naciones, vivimos en comunidades. Habrán sus excepciones. Habrán gentes que se apartan, se alejan y se van a vivir solos. Pero realmente fuimos creados para vivir en comunidad. Y la primera comunidad donde nos desarrollamos se llama la familia. Junto a ese pasaje de Génesis 18, también seguidito, Génesis 28:14. Perdón, Génesis 2:24. Ahí mismo Dios da una palabra y le dice, es interesante este versículo, si usted lo analiza textualmente. Le dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá a vivir donde sus suegros. ¿No dice eso? Pareciera que sí, porque dice que es el hombre el que deja a padre y madre, no dice que la mujer deje a padre y madre. No ese es el sentido. Pero el principio, lo que nos quiere enseñar este pasaje es que hay un momento donde el ser humano se desliga de su familia para ir y formar su propia familia. Es lo que han hecho todos ustedes, no, la mayoría, los jovencitos no, todavía no. Ustedes esperen un poquito más. Pero la mayoría de nosotros de cierta edad es lo que hemos hecho, no. Nos soltamos de nuestra familia, fuese cual fuese la familia, fuese cual fuese el tipo de familia en que estábamos. Nos soltamos de nuestra familia para formar la propia. Eso es más o menos. Se me pasó un versículo, Génesis 28:14, hay un versículo bien importante que deberías anotar. Dios le dijo a Abraham que a través de él y su descendiente traería bendición sobre todas las familias de la tierra. Ese descendiente de Abraham es Jesucristo. Y es una promesa que nosotros debemos tener guardada en nuestro corazón. A través de Jesucristo la bendición de Dios podría llegar a nuestras familias. A través de Jesucristo cuando entregamos nuestro corazón a Dios. A través de seguir los caminos de Dios. A través de aprender los principios y valores de Dios. Eso genera bendición sobre la familia donde yo estoy actualmente. ¿La tienen ahí a mano? ¿Sí? Échele una ojeadita. ¿Estás segura que esa es tu familia? ¿No te equivocaste, no? Ok. La familia, voy a explicar esto rápidamente. Creo que la mayoría de aquí conocemos cómo funciona la multiplicación celular, ¿verdad que sí? En la escuela lo vemos, en el colegio, cómo a partir de una célula, al dividirse, crea dos células y así se va multiplicando hasta formar un tejido. Pues déjeme decirle que la humanidad, igualmente la humanidad sobre la tierra es un tejido que lo conformamos estas células de familias.
Tal vez se da un poco a la inversa. En este caso, una célula se divide en dos y se va multiplicando hasta que conforma un tejido. En el caso de las familias funciona así, y ahorita se los explico con un ejemplo. Dice el principio celular: todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de la otra que se divide, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas. En la familia funciona así. Les decía que Génesis dice que había que hacer un acto, había que funcionar de esta manera: desprenderse de su familia original para conformar una nueva familia. Voy a ilustrarles la división celular en la familia, cómo funciona. Vicente Granados Quesada, que no soy yo, junto con María Jiménez Rojas, conformaban una célula. Estaban ahí viviendo en este tejido de la humanidad. Y por otro lado estaba Ramón Sánchez López y Esmeralda Méndez Granados. Conformaban otra célula. Resulta que de estas dos células nace una célula nueva que se llama Maximiliano Granados Jiménez y Carmen Sánchez López. Por otro lado se gestaba otra célula que se llama Jorge Castillo Carrillo y Lucía Calvo Corella. Y de estos dos nace una nueva célula que se llama Juan Granados Sánchez y Celia Castillo Calvo. Y conformaron una nueva célula. Eso es más o menos mi árbol genealógico de mis abuelos hacia acá. Pero entienden el principio de la familia. Era necesario que se diera para ir conformando nuevas familias y que los nuevos individuos que vienen nazcan en ese grupo, en ese núcleo, ese círculo familiar. Y ahí es donde se forman, o deberíamos formar, las nuevas generaciones. Eso es solo una ilustración de cómo las familias eran necesarias y cómo se van formando las nuevas familias. Al igual que una célula, la función de la célula, al dividirse en dos, al crear un tejido, al formar un niño, un bebé, transmite a través de sus genes una gran información que determina cómo va a ser usted y cómo soy yo. Es interesante porque dice la Escritura, Dios es sabio. Dicen los salmos que Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y él conocía a cada uno, conocía a Fernando, conocía a Edgar, conocía a Chico. ¿Sabes por qué? Porque Dios es capaz de leer la información genética que llevaba esa célula cuando está ahí multiplicándose en el vientre de su madre. Él es capaz de leer esa información, de conocerla, y te conoció, supo quién eras. Nosotros, al igual que una célula, tenemos la labor de transmitir esa información a la nueva generación, en el núcleo familiar. Tanto al cónyuge, que es parte del núcleo, si se tiene el cónyuge, como a los hijos. Estamos, no sé si decir la palabra obligados, es necesario que nosotros transmitamos una buena información genética a esa nueva generación que se levanta. Y ojalá que nuestros hijos fuesen mejor que nosotros. Usted que es papá, usted que es mamá, devuélvase hacia atrás en su vida, haga un rebobinado ahí en su vida. ¿Cuántas cosas no te gustaría haber cambiado que hubiesen sido diferentes de tu vida, de tus acciones, de lo que hiciste? ¿Verdad que sí queremos que nuestros hijos sean mucho mejor que lo que hemos sido nosotros, que lo que fuimos, de lo que manejamos, de lo que vivimos, de nuestras acciones? Queremos que nuestros hijos mejoren eso. Y es nuestra labor, y gracias a Dios porque hoy contamos con la ayuda de Dios, con la palabra, con la enseñanza de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, para mejorar esa condición en la futura generación. Dios decidió formarnos como familia. Y todos los miembros de la familia son muy importantes. Aunque usted no lo crea, todos los miembros de la familia son muy importantes. Aún con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas
formas de ser, con todas sus situaciones, cada miembro de la familia que usted anotó ahí es muy importante. Y ahora sí, vamos a hacer algo con el papelito bien interesante. ¿De acuerdo? Vean de nuevo la familia. ¿Recuerdan la historia? Creo que todos conocemos la historia de Abraham. Cuando Dios le pidió ir a sacrificar a Isaac, su único hijo. Abraham, en obediencia, bueno, todos conocemos la historia, lo llevó hasta el altar y estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dijo que no. Vamos a suponer que hoy Dios te va a pedir que sacrifique un miembro de esa familia suya. Ahí están los miembros de su familia, ¿verdad? ¿Anotados? Dios te va a pedir que sacrifique uno de ellos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan lo que estoy diciendo? Él, pues usted no va a tener que clavarle un puñal ni nada, él simplemente va a fallecer y va a dejar ser miembro de tu familia. Ahí están todos anotados, ¿verdad? Pero a usted le va a tocar elegir quién. A usted le va a tocar elegir cuál de los miembros de su familia va a permitir que Dios se lo lleve. Pueden anotarlo en la parte de atrás de la hojita. Ahora al final vamos. Por ahí me hacen señas, algunos dicen. Mejor dejémoslo así. Usted le toca anotar cuál es el miembro de su familia del cual usted tiene que prescindir en esta mañana. Dios se lo pidió y usted va a ser obediente. Lógicamente es un supuesto. Pero medite por un momento. ¿A cuál de los miembros de tu familia, de cuál de ellos podrías prescindir? Yo sé que hay algunas esposas que dirían que no, que Dios guarde ninguno. Pero es una decisión bien fuerte. ¿Qué les quiero decir con esto? Hermanos, hermanas, amigos, que aún con todos los errores de las componentes de nuestra familia, todos son importantes, todos son necesarios, aunque no nos parezca. Algunas, aunque puedan decir, es que mi esposo es un terco, es un majadero, es un necio, aún así es importante en tu familia. Aunque usted pueda tener quejas de su esposa, aún así es importante para tu familia. Y los hijos, ni qué decir. Yo creo que no cuesta que haya padres que no darían mucho y harían mucho por sus hijos, ¿verdad? Eso es otra, les hago aquí un paréntesis, eso es otra razón del por qué vivimos en familia. Les recuerdo la ilustración que les di del meteorito y llegando un nuevo ser viviente a este mundo y la comunidad le toma, pero no funcionaría igual que en la familia. Les voy a decir por qué. Porque uno de los componentes importantes de la familia es que es el lugar donde se ama a las personas, creo que de la mayor manera. Y le pregunto, padres, ¿quién de ustedes posiblemente no daría hasta su vida por los hijos? ¿Verdad que ustedes aman a sus hijos? Bastante, mucho. Yo posiblemente no tenga tanto amor por los hijos de Edgar y Gloria, porque son los de ellos. Y que den la vida por los hijos de ellos, yo no. Pero seguro sí lo haría por los míos. Ese núcleo familiar se produce eso, esa seguridad, ese escudo de protección. Y es parte del propósito de las familias, es parte del propósito de las familias. Y a los jovencitos les digo algo, es importante que ustedes comprendan esto, porque el asunto no es solo me enamoré y me voy a casar, no, lleva una trascendencia grande el conformar una nueva familia. Y ahorita vamos a ver ahí un poquito más de los roles, de las cosas importantes que hay que crear en la familia. Muy bien. En la familia, en ese núcleo, en ese grupo, es donde cultivamos las principales cosas en las personas, los valores, los principios. Yo sé que hay influencias externas que a veces colaboran para bien y a veces colaboran para mal, pero el vínculo familiar debería ser tan grande que debería repeler eso. Yo entiendo porque soy papá.
Hay muchas influencias externas sobre nuestros hijos, muchas. La escuela, los amigos, los trabajos. Hay mucha influencia de esa. Y uno sabe que detrás de eso también hay un enemigo que quiere destruir familias. Eso lo tenemos entendido. Y nosotros como padres tenemos que ser un escudo. Bueno, el escudo es Dios, pero nosotros tenemos que aplicarlo, hacerlo funcionar sobre nuestras familias. Pero aún y con todas las influencias externas, la familia, el núcleo familiar, el grupo familiar, es el encargado de hacer una labor tan fuerte que lo demás no pueda penetrar eso. Es en la familia donde cultivamos los valores. Es en la familia. Vean, una de las primeras cosas que enseñamos en la familia, en el caso del matrimonio, hacia nuestros hijos, una de las primeras cosas que les enseñamos es lo que es un pacto. El núcleo familiar, los hijos deben ver en sus papás lo que significa un pacto entre dos personas. Me devuelvo atrás a lo que enseñaba Génesis, a entender que ese hombre y esa mujer que son mis papás, un día tomaron la decisión de salir de sus familias para conformar un vínculo entre ellos. Y de ahí la necesidad y el llamado de Dios a la fidelidad en las parejas. Porque inconscientemente eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Ellos tienen que aprender a ver eso en nosotros. Ahora, no quiero que bueno, ese compromiso, ese pacto, es en la familia donde se enseñan los valores espirituales, los principios espirituales, es en la familia. Oiga bien, papás y mamás, y me incluyo yo, no es las maestras de niños las que deben inculcar en sus hijos los principios espirituales. Es nuestra labor. Es nuestra labor. No es la escuela secular la que debe enseñar valores a los niños. Ellos enseñan matemáticas, ciencias, pero los valores de ser tolerante, los valores de no pelear como se está dando hoy en día en los colegios, los valores de aprender a amar a pesar de los valores, esos se enseñan en casa. Esa labor la debemos hacer nosotros los papás junto con el núcleo familiar, los hermanos también. Los hermanos jovencitos, usted tiene labor también de enseñar a sus hermanos menores. Estas cosas no es solo responsabilidad de los papás. Si ya usted es parte de un vínculo, no solo a los menores también pueden enseñar a los mayores. Si tu hermano, si tu hermana está actuando incorrectamente, deberías hacérselo ver. De una forma correcta, de una forma sana, pero deberías ser parte de ese núcleo familiar y colaborar y trabajar en pro de que esta familia mejore su condición. Es en la familia donde se enseñan esos valores, esos principios. Es en la familia donde se desarrolla la relación con Dios. ¿Sabes qué? Una de las primeras cosas que un niño entiende o relaciona con Dios, cuando un niño es pequeñito, cuando un bebé pasa ya a cierta edad y se le habla de Dios, ellos no tienen la capacidad de entender un Dios que no existe, que no vemos, perdón. Vea, si a nosotros nos cuesta un poco a veces entender eso, estamos creyendo un Dios que no vemos, pero vemos su manifestación en nuestras vidas. Tenemos su palabra. Una de las primeras formas de los niños entender quién es Dios es a través del papá y la mamá. Usted papá, usted mamá, es la primera imagen de Dios que tienen los niños. Vean lo responsable que es este asunto. ¿Por qué a veces algunos de nosotros tenemos tanto problema con Dios cuando tratamos de entenderle a Él como Padre? Cuando la oración del Padre Nuestro nos enseña a dirigirnos a Él como a un papá, a algunos posiblemente nos cueste aplicar eso a nuestra vida espiritual, porque a veces nuestro papá no fue lo mejor para nosotros, no cumplió su labor de buena manera. Entonces hoy me choca, hoy me cuesta encontrar esa relación de Dios como papá, como papito. Por ahí Pablo usa esa expresión, papito mío. Pero algunos de nosotros nunca supimos decirle a nuestro papá papito.
porque no se dio ese acercamiento. Yo específicamente, yo quise mucho a mi papá y le di los últimos días cuidándolo, pero si yo me devuelvo a mi tiempo de niño, yo nunca supe lo que fue un abrazo de mi papá o un acercamiento de él. Sí entendía que él nos cuidaba, sí entendía que él se maltrataba porque era un campesino, que él se trabajaba por traernos el bienestar a la familia, eso lo lograba entender. Pero esa parte quizás emocional, yo no la viví. Entonces a veces, ¿cómo lo hago? Porque lo he aprendido. Porque también les voy a decir una cosa, no se pueden quedar en el pasado. Ustedes son personas inteligentes y pueden ver la diferencia de lo que yo no recibí, pero lo que sí puedo hacer ahora. Yo creo que eso sí tenemos esa capacidad. Entonces yo he aprendido a ver a Dios y a entender a Dios como en mi papá. Puedo ver ejemplos de papás con sus hijos para aprender ese principio. Pero vean lo importante del núcleo familiar. Ahora, no solo de papá, la relación de hermanos. ¿Cómo hoy como iglesia nos llamamos hermanos? Y la palabra de Dios nos llama a vernos como hermanos de una gran familia. Si su relación con sus hermanos no es buena, si en el núcleo familiar no sea una relación bonita de hermanos, de hermanas, eso usted lo trae a la iglesia cuando viene y no se le quita automáticamente. Gracias a Dios que Él va trabajando en nosotros. Y hoy con esta enseñanza se está aprendiendo algo que Dios va a trabajar en usted. Pero si usted no tiene una buena relación con sus hermanos, ¿quién dice que sí la va a tener con los hermanos de la fe? Vea lo importante que es la labor familiar. Lo importante que es trabajar en nuestras familias. Es en la familia donde se aprende la obediencia. Dios nos llama, por ejemplo, la palabra de Dios dice, si me amas, sé obediente. Pero si en el núcleo familiar no se enseña la obediencia, ¿quién dice que sí, automáticamente usted va a llegar a los pies de Dios a ser obediente? Pero si en la casa, en la familia, enseñamos a los hijos a ser obedientes, y es parte de los roles, en este caso de los papás, de enseñar la obediencia a los hijos. Pero a veces los hijos nos ganan la partida a nosotros, a veces nos manipulan. Y tenemos que aprender a transmitir esos valores a la familia, a los hijos. No crea, vean, hermanos, cuando hablo de transmitir valores a la familia, no es solo hacia los hijos. A veces es una obligación de la esposa transmitir valores a su esposo y del esposo transmitir valores y enseñar valores a su esposa. Porque recuerde que son dos personas, dos individuos ajenos que llegaron y se unieron. Y a veces no sabemos, a veces el tiempo de noviazgo no permitió conocer todo el trasfondo de esa persona ahí hacia atrás. Y qué valores trae, qué principios. O a veces los escondemos. ¿O no? A veces cuando estamos noviando escondemos un montón de cosas de nosotros que no salgan a flote en el noviazgo, pero después salen a relucir y después aparecen. Porque a menos que Dios nos transforme, eso no se quita ahí del corazón solito. Muy bien. Entonces la familia, vean todo el propósito que cumple la familia. Es donde se enseñan los valores espirituales. Los valores psicológicos, emocionales. Sabemos, se ha hablado mucho de esto, a los hombres a veces nos ha costado mucho expresar nuestros sentimientos. Un poco por la condición de hombre, pero son asuntos muy culturales. Como les digo, yo con mi papá yo nunca supe lo que fue un abrazo, que me sentara en sus regazos. Quiero que me entiendan. Yo sabía que Él nos amaba. Yo sabía que Él nos cuidaba. Pero eso expresivo no existió. Sin embargo, Él sembró muchas cosas buenas en mí. Yo sé que a veces yo soy muy serio, hay gente que me dice que soy muy, no sé cómo se dice. Sin embargo, yo me creo que soy una persona que me gusta ser noble hacia la gente. Y usted sabe que eso yo lo aprendí como a los 6 años de mi papá. Mi papá siendo un campesino en los pueblos, yo soy de San Ramón de Alajuela. En los pueblos es muy común de que usted va caminando por la calle y se topa a alguien, buenos días, adiós. Toda la gente se saluda, no es como hoy que cada uno anda ahí en su mundo y más se anda con los audífonos puestos, anda ahí en su nota y nadie tiene que ver con nadie. Pero en los pueblos funcionaba así.
toda la persona que se topaba se saludaba, se daba los buenos días, se decía el adiós. Yo iba ahí atrás de mi papá como un babocillo, como con 6 años, y mi papá era muy noble hacia la gente. Y yo no respondía al saludo de nadie. Yo era muy tímido, he sido muy tímido. Aquí estoy asustado, pero Dios me ayuda. Pero yo recuerdo, a mí no se me olvida, porque son cosas que quedan grabadas, porque son bonitas, son buenas y producen. Mi papá ese día me pegó una regañada y me decía que por qué yo no saludaba a la gente. Y fue tan efectivo que produjo en mí, entró a mi mente, a mi corazón y me hizo reaccionar. Y digo, yo sí es cierto. A partir de ese día mi vida cambió. Y aunque me costaba, aprendí a saludar a la gente, a decirle el adiós a la gente. Entonces, de alguna forma eso me convirtió esa parte, mejoró esa parte en mí a través de una regañada de mi papá. Así funciona en el núcleo familiar. Son enseñanzas, a veces parecen muy básicas, pero pueden producir cambio en el resto de tu vida. Igualmente hay cosas negativas que nos han dado y han permanecido el resto de su vida. Gracias a Dios que Dios nos va mejorando, nos va cambiando. Pero vean la importancia del trabajo hacia su familia. Vuelva a ver el papelito. ¿Ya eligieron de quién van a prescindir? ¿Ya lo tienen anotado? Algunos son tan heroínos, tan héroes que dice yo, me pongo yo. Pues déjeme decir, bueno, ahora les digo al final. Muy bien, es en la familia donde se cultivan los valores mentales. El desarrollar a cada miembro de su familia. Es importante, hermanos, hermanas, es importante que ustedes como familia impulsen a cada miembro de su familia. Los potencien, indaguen cuáles son sus dones, sus habilidades y los muevan hacia eso. No que quiera que ellos hagan lo que usted piensa, como este bendito se ve mucho en películas, son esto de que hay doctores que quieren que sus hijos sean doctores, aunque su hijo lo que quiere ser es un fisicoculturista o un maratonista, o sea, cosas totalmente ajenas a lo que el papá desarrolló, y a veces queremos imponer eso sobre los hijos. Nosotros gozamos porque en la casa es muy dado en los tiempos de comida, cuando estamos ahí todos juntos en la familia, de empezar a indagar cosas de esas entre nosotros. Entonces por ahí sale, vamos a ver quién es el más paseador, quién es el más dormilón. Y a través de cosas como esas tan simples empezamos a conocer cómo son cada uno de los miembros de la familia. Yo sé que hay muchas cosas que salen a relucir, pero a veces hay que indagar, a veces hay que profundizar para potenciar eso en la familia. Es en la familia donde cultivamos los valores sociales, relacionales. La convivencia, la sana convivencia con los demás. Vean, hay un llamado de Dios a nosotros como iglesia, CCA, Comunidad Carismática de Amor. Hay un llamado a cultivarnos dentro de nosotros, a cuidarnos, a engrandecernos como familia. De hecho, hay un pasaje que dice en Juan de que en esto se conocerá que son mis discípulos si tuviesen amor los unos por los otros. Pero a veces uno se pregunta, ¿cómo podemos cultivar esta relación en la familia de la fe si en la casa no la hemos cultivado? Es en la casa donde se enseña a que los hijos, a que los cónyuges tengan buena relación con las demás personas. El ser tolerantes, el soportarse. Por ejemplo, Colosenses 3:13 dice soportándoos. Y entre paréntesis le puse yo tolerancia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. ¿Alguien de aquí ha tenido queja contra algún hermano aquí de la iglesia? No, nadie se ha quejado. Nadie se queja de los sugieres. Nadie se queja de los pastores. Nadie se queja de los de la alabanza, de los del sonido, de los del multimedia. Sí se da, es la realidad, somos seres humanos. Y vivimos todos esos conflictos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos soportarnos. Oigan lo que dice. No dice que va a cambiar a Fernando para que yo esté tranquilo. No, lo que me dice es que yo tengo que soportar a Fernando. Debo ser tolerante hacia la actitud de Fernando. No digo actitudes malas, actitudes de pecado, actitudes incorrectas. Pero cada quien tenemos nuestra forma de ser. Yo tengo mi forma de ser y sé que a algunos no les agrada. Perdón, pero tienen que ser tolerantes conmigo. Y yo sé que yo no predico como la pastora, perdón, tienen que ser tolerantes conmigo porque Dios quiso que estuviera aquí.
Entonces debemos aprender a soportarnos, a ser tolerantes con las diferencias que existen entre un hermano y otro. Somos muy diferentes. Esa tolerancia se aprende en la familia para luego traerla aquí a la iglesia y poder aplicarla. Vean lo importante y recalco en esto cada vez que pueda, lo importante que es el núcleo familiar donde podamos aprender de todas estas cosas. A veces venimos a la iglesia y pensamos que es aquí donde nos cambian para ir a arreglar la familia. Yo creo que es al revés. Bueno, sí, aquí la palabra de Dios nos cambia para ir a arreglar allá, pero también hay cosas que tenemos que arreglar en familia para traerla y ser de bendición en la casa de Dios. Y no solo hacia ustedes, a todas las personas de afuera y todos los que vienen hacia la iglesia. Hebreos 12:7 dice, soporten la disciplina, soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es de aquel que su padre no disciplina? Cuando usted llega y se encuentra con ese pasaje de Hebreos y dice que una de las formas de Dios manifestar amor es disciplinándote. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que una de las formas de cómo Dios demuestra el amor sobre usted es disciplinándote. Pero si en la casa usted nunca lo disciplinaron y usted hacía lo que les daba la gana, ¿cómo podrías aplicar espiritualmente este principio a su vida? Otra vez la necesidad de que los padres disciplinemos a nuestros hijos para que cuando ellos tengan libre conciencia y se entreguen al Señor, ellos puedan entender, sí, así como mi papá me disciplinaba, me enseñaba, ahora sí entiendo, por eso me está pasando esto, Dios debe estar disciplinando algo en mí, algún área de mí. Muy bien, ya voy concluyendo, hermanos. ¿Ya eligieron el nombre? Sí. ¿Alguien se anima? No, mejor no. Mejor no, porque lo excomulga la familia, ¿verdad? Ahora al final ustedes me dicen a quién eligieron, de quién van a prescindir. Es que Dios le contestaba de verdad. Ahora sí los asusté. Los roles en la familia. Yo no voy a hablar de muchos roles que ya ustedes conocen. Ya entendemos que los padres son los encargados de la educación de los hijos. La palabra de Dios habla de que el hombre cumple la labor del sacerdocio en el hogar. Yo quisiera más bien mencionarles como parte de ir terminando. Hay roles necesarios que debemos retomar en el núcleo familiar y que muchos debemos hacerlo a través de acuerdos entre la familia. Pero antes voy a hablarle, por ejemplo, algunos roles ya están preestablecidos por la cultura, por la sociedad. Algunos son buenos, algunos no. Algunos ya están obsoletos. Voy a ponerle un ejemplo. Uno de los roles que se venía enseñando por muchos años o que aprendimos es que el hombre es el proveedor de la familia. El hombre es el que maneja la plata, el que trae la plata, el que trabaja, el que se mata por trabajar para proveer a la familia. ¿Es real ese rol hoy en día? No. Hoy en día lo normal, no sé si se dice lo normal, lo común, es que son las dos personas las que están proveyendo para el hogar, porque se ha vuelto necesario así. Inclusive sé de matrimonios o familias donde la mujer es la que aporta el sustento hacia la familia. En estos tiempos de pandemia, muchos hombres se quedaron sin trabajo. ¿Y quién va a aportar? ¿Qué pasa si las mujeres se ponen en huelga y dicen, no, el rol del hombre es proveer? Si usted no tiene trabajo, ve a ver qué hace, pero no. Es un asunto de familia. Aún los mismos hijos pueden proveer económicamente a la familia. Eso es un rol que estaba preestablecido, que ha venido funcionando, pero no es aplicable hoy en día. ¿Quién es el encargado de cuidar a los niños? Son las mujeres. ¿O los hombres también pueden cuidar niños? ¿Saben? Yo no sé si ustedes saben, hombres, les voy a dar una información, seguramente ya la saben. En abril de este año, creo, se aprobó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que le permite al hombre 2 días por semana durante un mes. El patrón se los tiene que dar libre y pagos para que él ayude a su esposa que acaba de tener un bebé a cuidar el bebé.
Yo sé que en otros países hace mucho tiempo viene funcionando así, pero aquí en Costa Rica ya fue aprobada esa ley. No sé si ya está en vigencia. Pero los hombres pueden cumplir esa labor y la sociedad está moviéndose también hacia eso. Entonces a los jovencitos que no se han casado ya tienen algo a favor ustedes, o a los que piensan tener un bebé pronto. Si esa ley está en función, usted puede tomar 2 días entre semana enteros para ir a cuidar al bebé junto con su esposa. No es para irse de vacaciones y siga usted cuidando al bebé. Esas cosas han cambiado. Yo aprendí desde hace mucho tiempo, cuando teníamos los hermosos encuentros aquí en CCA, los campamentos, los encuentros. Muchas veces me tocó que cuidar a Daniela, a Michelle, a Elías, pequeñitos, bebés, porque mi esposa iba para un encuentro. Tenía que jugármela y si no sabía tenía que aprender. Y cambié pañales mucho tiempo. Hice muchas labores de esas que normalmente los hombres no hacían, o algunos no hacen. Muy bien. Hay muchos roles de esos que ya son obsoletos. Hay roles que siguen funcionando en nuestra familia y uno no sabe ni por qué. A veces es bueno como familia sentarse y conversarlos. Por ejemplo, yo sé que aquí lo han preguntado, pero ¿quién es el encargado de sacar la basura de su casa? El hombre, el papá. ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién estableció eso? ¿Quién es el encargado de lavar el carro? Si en las parejas que tienen un solo carro, ¿quién es el encargado de lavarlo? Son detalles. Pregunto, ¿cuántas mujeres, cuántas de ustedes saben cambiar un bombillo? ¿Instalar un bombillo? Me electrocuto. Hombres, ¿cuántos de ustedes saben a una lavadora cargada, yo sé que depende del tamaño y todo, de ropa, cuánto jabón se le debe echar? Algunos sí. ¿Ve? Eso ha cambiado esos roles. ¿Quién le tocaba antes que lavar la ropa? A las mujeres. Les voy a decir algo, en mi casa a mí nadie me aplancha la ropa. Mi ropa la aplancho yo. Era un rol normalmente de las mujeres. Ahora, no quiero que las mujeres se pongan en huelga ahí. No, si usted tiene el chance y puede plancharle su ropa a esposito, qué maravilloso que es eso. Pero el punto es ese. Hay roles que no, hay roles que así están establecidos, pero no precisamente tienen que funcionar así. En familia tienen que empezar a detectar esas cosas y algunas deben de cambiar. El hombre, les voy a hacer una pregunta a los hombres. ¿Cuántos de ustedes le ayudan a su esposa en las labores del hogar? ¡Qué montón! Pues déjenme decirle una cosa, ustedes están equivocados y no tienen que hacer eso. Ustedes no tienen que ayudarle a su esposa a hacer las labores del hogar. Les digo por qué. Ustedes tienen que hacer las labores del hogar, no es ayudarles, es hacer. Cuando usted dice, yo le ayudo a mi esposa, lo que está diciendo con esa frase es, a ella le toca y yo le ayudo. ¿Cierto o no? Así funcionamos. Si lo decimos mucho, yo he caído en esa trampa, la aprendí hace mucho. No es que le ayudamos, es que es obligación nuestra. Yo le ayudo a mi esposa con los niños, no, son tus hijos también, es tu labor cuidar de ellos. No es ayudar, el decir yo le ayudo, lo que hacemos es reafirmar, eso le toca a ella. O le digo al revés a las esposas, ¿a cuántas de ustedes le ayudan a su esposo a lavar el carro? Solo por poner un ejemplo. Pero no es que le ayude, el carro es de la familia o no. Ahora, si su esposo dice, no, el carro es mío, bueno, ya hay otro asunto que hay que arreglar ahí. Ahora les doy un número de teléfono. Muy bien, mujeres, ¿cuántas de ustedes saben afilar un cuchillo de cocina? Ah, sí, hay bastante. Ve, este mundo ha cambiado para ahí. Qué bueno. Muy bien, se deben llegar a acuerdos como familia. En ese núcleo familiar es necesario llegar a acuerdos para algunos roles, definir. Ahora, hay roles que son muy marcados. Ya en una de las enseñanzas la pastora nos decía, hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, obviamente, pero en cosas que no vemos emocionalmente, aún en la conformación del cuerpo hay muchas diferencias que nos hacen hacer labores diferentes. Y yo no puedo pretender, aunque sé que hay mujeres muy valientes y fuertes, hay labores que requieren
de la fuerza del músculo de un hombre. Los músculos de un hombre y de una mujer son muy diferentes. Y hay labores que una mujer posiblemente no va a poder desarrollarlo por su contextura, por su conformación del cuerpo. Les voy a ilustrar con esto. En una de las enseñanzas pasadas hablaban de cómo se está tergiversando este asunto de los sexos y la forma en que la gente dice que se ve y asume que así es. Hoy ahora un día en una noticia hay un hombre que se dice ser mujer, se cambió el nombre y viste como mujer y todo el asunto de mujer, y como mujer entró a competir en natación en el ala femenina. Entonces la gente tuvo que pegar el grito al cielo, porque los músculos del hombre son diferentes al de la mujer. Y en natación, aunque una mujer fuera muy preparada, ella les iba a ganar, porque la conformación de él le permitía ser más fuerte a la hora de nadar. Entonces hay diferencias, hay cosas muy específicas que sí tienen que roles que deben desempeñar cada uno por separado, como hombre o como mujer, como esposo o como esposa. Pero lo importante en familia es que se tienen que llegar a acuerdos, es reunir, es evaluar, es ver junto con los hijos, y hay roles. Ahora, les digo esto porque podríamos hablar de roles muy, muy importantes también, pero por ejemplo, qué sé yo, el rol de quién, es que no se me ocurre. Lo que quiero decir es que hay roles muy pequeñitos en la familia y que al final también son como las zorras, dice Proverbios, que se comen la planta, el huerto, que dañan, que afectan, que terminan los hijos enojados con los papás enojados con los hijos, por pequeños detalles que a veces no se definen, por pequeñas cositas que a veces no se hablan en el núcleo familiar. Dice Mateo 25:25, habla de la parábola del sembrador, ¿recuerdan? No, la parábola de los talentos. Y dice que él llegó y dio 5 talentos a uno, 3 a otro, 1 a otro, a cada uno según sus, ¿qué? Según sus habilidades, según sus dones. Es importante en la familia que usted aprenda a conocer cuáles son las habilidades de sus hijos, de su cónyuge, y cuáles son las suyas, y cada uno aportar a la familia esa habilidad. Voy a ponerles un ejemplo rápidamente. Mi esposa es muy, ¿cómo se dice? Muy activa para planificar actividades. Ahí está con los niños abajo. Creo que no era asunto de ella, pero ahí está porque a ella le gusta, le fascina eso y le rinde eso. En mi casa la que planea las salidas de vacaciones es ella, porque yo no sirvo para eso. A mí si me ponen a planear un paseo, ahí los hombres me dijeron que querían hacer un paseo, le digo, yo organícelo, porque si se atienen a mí aquí nos va a dar el 2032. Yo no soy bueno en esa área. Yo no soy bueno para pensar en conseguir una cabina. No es asunto, no es lo mío, pero sí es lo de mi esposa. Entonces, quien planea las salidas, los paseitos, es mi esposa. De repente yo podría decir, no, yo soy el hombre de la casa, yo soy el que planeo eso y digo, ¿dónde vamos? No, ni para buscar un restaurante soy bueno yo. Prefiero que me lleven y me sorprendan. A veces recorremos kilómetros buscando un restaurante y ese ese mejor no, el otro, el que sigue, y así nos vamos y llegamos a la casa y no conseguimos uno. Pero no sé si me explico, son cosas pequeñitas, pero son importantes en la familia y hacen crecer a la familia. ¿Cuál es la habilidad de su esposa? ¿Cuáles son las habilidades, los talentos de su esposa, de su esposo, de sus hijos? Trabaje con ellos, impúlselos en eso, y que lo que ellos hacen, en lo que son buenos, bendigan a la familia. Es importante ponerse de acuerdo si la familia tiene pareja de papás. Es importante ponerse de acuerdo sobre la educación de los hijos. ¿Cómo enseñar, cómo educar a los hijos? A veces cometemos el gran error, y sucede mucho, de que nos contradecimos entre nosotros, hacemos las cosas diferentes. Y si la esposa regaña al niño, yo voy y lo consuelo y le digo que estuvo mal, y eso crea un conflicto grande en los niños. A veces es necesario ponernos de acuerdo en las finanzas. ¿Quién es mejor para manejar las finanzas en su hogar?
Hombres, ya dijimos, ya no son los hombres los encargados de proveer hacia la familia. Pero deberíamos, esto por ser cultural y un tanto, mucho recibido del machismo. Hombres, si las esposas son mejores para manejar las finanzas, creo que deberíamos ceder ahí y dejar. O puede ser a un mismo hijo ya adulto, que sepa manejar las finanzas. Aún, ¿por qué no? ¿Por qué no darle esa enseñanza a ellos y ya la lleve aprendida cuando él conforme una nueva familia, un nuevo hogar? La recreación, ya les mencionaba, el cuidado de la casa. Vean, el cuidado de la casa es un gran problema en las familias y crea problemas. No parece, pero así es. Quién limpia, quién acomoda, quién guarda, quién sacude. A veces es un pleito en la familia porque no se determinan esos roles de quién hace cada qué. Y a veces lo que hacemos es al final gritar y enojarnos y no sirve para nada y es un vagabundo, una vagabunda. Y todo por no sentarnos a decir, ok, la basura la saco yo, está bien. O una semana cada uno, un mes cada uno. Es asunto de ponernos en acuerdo en cosas tan simples como esa. Termino con estos, hermanos, hermanas. Yo creo que lo primordial es eso. Saquen su tiempito en familia. Bueno, antes de terminar, necesito saber si pusieron ya el nombre atrás para yo orar y que el Señor cumpla su palabra. No pusieron a nadie. Alguien puso a alguien ahí por detrás. Sí, santo Dios, una mano levantada. Ya me asustaron. Yo creo que en la familia nadie es prescindible. Todos son importantes. Termino con esto. La familia será la principal encargada de transmitir buenos genes a la nueva generación. Es una siembra que dará su fruto a su tiempo. Decía este autor, el doctor Dobson. Posiblemente algunos lo han escuchado en programas o lo han leído su libro. Decía el doctor Dobson que muchos papás agarraban semillas y las sembraban sus hijos y era como sembrarlas en un desierto, como esos desiertos de África que llueve cada 7 años. Y a veces los padres se desalientan. Por eso le hablaba del amor de Dios, que Dios sigue amando a tu familia y no se le ha olvidado ni la ha descuidado. Él decía, en algún momento caerá la lluvia sobre esa semilla que usted sembró y empezará a ver los retoños y el fruto. No debemos desmayar en relación a la familia, en lo que podamos sembrar en nuestra familia, como padres, como esposos o como hijos. Todos tenemos un deber de sembrar en esa tierra. La familia es una tierra buena, porque Dios dijo que a través de ella bendeciría a muchas gentes. En algún momento esa semilla producirá fruto. En la bendición de Dios podemos renovar, sanar nuestra familia para cumplir los propósitos de Dios. Así que, hermanos, hermanas, les digo de nuevo con lo que inicié: Dios no ha olvidado tu familia. Dios la tiene muy presente y le va a bendecir. Sé paciente, siga sembrando, siga cultivando hacia esa familia y Dios la hará traer frutos. Dios les bendiga.